Muy bien, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Urantia Toronto en español. Hoy día, 10 de junio 2026. Es nuestra sesión 208, número 208 de lectura y estudio del libro Urantia. Estamos en el documento 115, el Ser Supremo. Es nuestra segunda sesión sobre este documento. Nos quedamos en la sección 4 del documento. Vamos a empezar desde ahí. Ok, sigue entrando nuestros queridos amigos. Sí, esa sección empieza en la página 1263, párrafo 7 del libro original impreso. Bien, entonces vamos a empezar con la oración que nos las va a ofrecer Ketita. Adelante, Ketita. Amado Padre Celestial, te damos gracias por mantenernos unidos para compartir tu revelación transformadora, una revelación que nos ha traído la luz a nuestras vidas. Te pedimos que nos bendigas con sabiduría y discernimiento para comprender la lectura del día de hoy, que esa comprensión nos permita tener una idea más completa de la realidad que vivimos y así poder expandir nuestras conciencias y crecer en espíritu. Esto te lo pedimos en nombre de nuestro amado Padre y hermano Jesús Cristo Miguel. Amén. 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 Muy bien. Está José Luis Amén. en- Oye, entrando. es que ahorita apenas, es que yo no servía no me oí, no oigo, pero ya ahorita ya lo empecé a oír. No nos escuchabas. No, y tampoco yo les podía decir, pero ya ahorita ya se compuso. Oh, qué bueno, qué bueno. José Luis estaba tratando de entrar y por alguna razón no Sí, podía. es que a mí también me costó mucho trabajo, ¿eh? Oh, Me tuve que salir 4 veces. Wow. oh, no me digas, no me digas. Sí, sí, por eso yo te dije que yo entré y como que no me abrían y demás. Sí, yo vi tu señal de que estabas entrando y cuando iba a hacer admitir, se desapareció. Bien, vamos a compartir un pequeño video que les he preparado. A ver si sale bonito. Bien, no sé si lo ven ahí. Bien, Sí se ve, se ve. muy bien, Sí, perfecto. qué bueno. Em, Vamos a hacer una pequeña introducción. Hasta el momento hemos respondido a algunos de los interrogantes con respecto a la deidad suprema, por lo cual quisiera hacer un pequeño resumen de las tres primeras secciones de este documento, considerado por muchos como difícil de comprender. ¿Mm? Entre esos interrogantes que se han tratado de responder en la sesión anteriores, ¿qué es el ser supremo? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Por qué existe esta deidad? ¿De dónde procede? ¿Cómo surge el supremo? ¿Cuáles son sus funciones y su finalidad? Bien, el Supremo es la deidad del paraíso proyectada en el tiempo. Es el Dios del tiempo y el espacio, de la realidad finita. Y como todo en esta realidad crece y evoluciona hacia la perfección del universo central, o sea, de Abona, el Supremo también crece y evoluciona. Tiene que experimentar con las criaturas, las cuales lo hacen en él y con él. A diferencia de las deidades del paraíso que no han tenido origen y nunca tendrán final, que son existenciales, eternas, infinitas, el Supremo sí tiene un origen, el cual está marcado por el inicio de esta era
universal, la era posabona. Y como todo en el tiempo está incompleto, tendrá un crecimiento, una compleción final, un desarrollo pleno que coronará el final de esta era universal. Por lo tanto, el Supremo es una deidad derivada de la Trinidad que conocerá su origen y destino y que está obligada a conocer todo a través de la experiencia personal y la de sus criaturas ascendentes y descendentes. El Supremo es el Dios de los 7 superuniversos, representando a la Trinidad del Paraíso en su función de supremacía. Recuerdan el prólogo donde dice función estática, potencial, evolutiva, creativa. Bien. Una de sus funciones es la suprematía y la última es de ultimidad. Bien. Esta función de supremacía es el primer nivel de identificación de creador y criatura. Esto lo hace a través de Dios séptuplo, esa asociación de 7 deidades. Las deidades, empezando por las 3 deidades del paraíso, los creadores supremos y el mismo ser supremo. El Supremo está actualizándose, unificando las experiencias de valor eterno de todas las criaturas y creadores del gran universo. Exacto, hay dos de cada. Bien. Ustedes saben, el gran universo está conformado por los 7 superuniversos. Y esas experiencias de valor eterno están siendo recopiladas por el llamado Todopoderoso Supremo. Y a través de la mente suprema se está realizando una síntesis. Se está sintetizando el poder del Todopoderoso Supremo y la personalidad espiritual de Dios el Supremo que está en Abona. Y la razón de ser del Supremo se reduce a algo muy simple y excelso a la vez: el amor de Dios. Dios Padre, que vive la dicha de la perfección divina, quiere que todos sus hijos disfruten de ella, proporcionándoles todos los medios, todos los recursos, todas las ayudas posibles para lograrla. Dios incluso se dona a sí mismo en la forma de chispas divinas, en las más humildes de sus criaturas, para mostrarles el camino hacia Él. Y para que esta decisión divina se concrete, Dios crea 2 realidades atenuadas, 2 realidades subabsolutas de la infinitud, las realidades finitas y absonitas, siendo la más imperfecta, la más baja de todas, la realidad finita en la cual estamos nosotros, que parte de la total imperfección, de un vacío que debe ir llenándose de los valores y significados supremos, paso a paso, con cada decisión que tomemos libremente en ese camino hacia la perfección del Padre. Pero además crea una escalera de personalidades divinas que también se donan y nos muestran ellos mismos la imagen del amor del Padre, con la experiencia de sus vidas en la semejanza de sus criaturas. Esa asociación de deidades es Dios séptuplo, con el cual este mundo ha tenido un encuentro muy real con Jesús. Quizás lo más difícil de entender sea la infinitud y la absolutidad del yo soy, Padre universal, la cual tratamos de desentrañar a través del marco conceptual de los 7 absolutos de la infinidad, los cuales se integran en las triunidades funcionales y se expresan en las triodidades como potencialidad y actualidad. Pero dejemos esos conceptos a los filósofos y teólogos de la revelación urantiana y enfoquémonos en el amor de Dios, en el papel que nos corresponde en nuestra aventura de vida y en el servicio a nuestros semejantes. Bien, dicho esto, creo que se nos hará un poco más fácil asimilar los textos que vienen a continuación. Ok. Y ahora vamos a abordar nuestro documento.
Voy a compartir el libro en la sección 4. Creo que podemos ampliarlo un poquito más. ¿Qué tal lo ven ahí? Un poco más grande. Y por favor, ¿Se puede leer bien? ahí estaría correcto. Perfecto. Excelente. Le damos a Marito para que nos lea el primer párrafo. A ver, han ¿No? intentado, Ketita, tú tienes la lista, ¿verdad? Acá. A Mayra, ver, Lenny. tengo a Mario, Mayra, después vengo yo, después Marlene, después de Marlene, Gloria, después de Gloria, Renato. José Luis, después de Renato, ¿no? José Luis. José Luis, bienvenido. No te habíamos visto. Y Octavio, que siempre está, ¿no? Muy atento, pero ocupado también en sus actividades laborales. Octavio, bienvenido. Muy bien. A ver si viene alguien más después. Adelante, Mario. Gracias. Las fuentes de la realidad del Supremo. Página 1263.7. Cualquier consideración sobre los orígenes de Dios supremos debe empezar por la Trinidad del paraíso, pues la Trinidad es deidad original, mientras que el Supremo es deidad derivada. Cualquier consideración sobre el crecimiento del Supremo debe tener en cuenta las triodidades existenciales, pues abarcan toda la actualidad absoluta y toda la potencialidad infinita, entre paréntesis, en conjunción con la primera fuente y centro. Cerramos el paréntesis. El supremo evolutivo es el foco culminante y personalmente volitivo de la transmutación, la transformación de los potenciales en actuales en y sobre el nivel finito de existencia. Las dos triodidades, la actual y la potencial, abarcan la totalidad de las interrelaciones de crecimiento que hay en los universos. Gracias. Bien, gracias a ti. Entonces, el Supremo es una deidad derivada de la deidad original. La deidad original es la Trinidad del paraíso. Y el Supremo crece, se actualiza gracias a las triodidades, las cuales abarcan la potencialidad infinita y la actualidad absoluta, en conjunción con lo original o lo primigenio, la primera fuente y centro. El Supremo es la culminación de la transmutación de lo potencial en actual sobre el nivel finito. ¿Ok? Está en palabras un poco difíciles, pero ya lo vemos más claro, creo, con la introducción que hemos hecho. Entonces, estas dos prioridades, la llamada de actualidad y de potencialidad, abarcan la totalidad de las interrelaciones de crecimiento que hay en los universos. Seguimos. Mayra. La fuente del Supremo está en la Trinidad del paraíso, en la deidad eterna, actual e indivisa. El Supremo es antes que nada una persona de espíritu, y esta persona de espíritu proviene de la Trinidad. Pero el Supremo es, en segundo lugar, una deidad de crecimiento evolutivo, y este crecimiento deriva de las dos triodidades, la actual y la potencial. Las trioridades duales, relaciones triunas sin el Padre, trioridad de actualidad, el Hijo Eterno, la isla del paraíso, el actor conjunto, trioridad de potencialidad, el absoluto de deidad, el absoluto universal, el absoluto no cualificado. Sí, en ese cuadrito les he resumido los componentes de estas dos triodidades, ¿no? Hay más triodidades, pero estas son las que nos revelan.
Bien, el Supremo es una personalidad espiritual que proviene de la Trinidad. Dios el Supremo, pero también es una deidad en crecimiento evolutivo, el cual deriva de estas dos triodidades. Ese es el llamado Todopoderoso Supremo. Bien. Seguimos. Marlene, léete estos dos siguientes que están relacionados. Me toca a mí. O Ketita, perdón. Ya. A ver. Si es difícil comprender que las triodidades infinitas pueden actuar en el nivel infinito, tened presente además que su propia infinitud debe contener en sí misma la potencialidad de lo finito. La infinitud abarca todas las cosas que van desde la existencia finita más baja y más limitada hasta las realidades más altas e ilimitadamente absolutas. Es más fácil entender que lo infinito contiene a lo finito que comprender exactamente cómo se manifiesta esta infinitud a lo finito. Pero los ajustadores del pensamiento que moran dentro del hombre mortal son una de las pruebas eternas de que incluso el Dios absoluto, como absoluto, puede ponerse en contacto directo con las criaturas con voluntad más humildes e insignificantes de todo el universo. Y así lo hace. Sí. Bien, las triodidades infinitas pueden actuar en el nivel finito porque en su infinitud está incluida la potencialidad de lo finito, pero no solamente de lo finito, sino también lo absonito y lo absoluto. Y en el segundo párrafo nos dicen que la mejor prueba de que lo absoluto e infinito puede convivir con lo finito son los ajustadores del pensamiento. Continuamos. Ahora sí, Marlene, creo, ¿no? Sí, las triodidades que abarcan colectivamente lo actual y lo potencial se manifiestan en el nivel finito en conjunción con el Ser Supremo. El procedimiento de estas manifestaciones es a la vez directo e indirecto. Directo en la medida en que las relaciones de triodidad repercuten directamente en el Supremo e indirecto en la medida en que derivan del nivel devenido de lo absoluto. Sí. Así pues, las triodidades que abarcan lo actual y lo potencial se expresan en la realidad finita en conjunción con el Ser Supremo. Las triodidades se manifiestan en el Supremo de forma directa e indirecta. Indirectamente, en la medida que esas manifestaciones derivan del nivel eventuado de lo absoluto. Okay. O sea, en el nivel finito es directo y en el nivel absoluto es indirecto. Bien, continuamos. Sí, creo que a Gloria le toca. La realidad suprema, que es la realidad finita total, está en proceso de crecimiento dinámico entre los potenciales no restringidos del espacio exterior y los actuales no restringidos que se encuentran en el centro de todas las cosas. El dominio finito se convierte así en hecho mediante la cooperación de los agentes absónitos del paraíso y las personalidades creadoras supremas del tiempo. El acto de hacer madurar las posibilidades restringidas de los tres grandes absolutos de potencial es la función absónita de los arquitectos del universo maestro y sus asociados trascendentales. Y cuando este devenir ha alcanzado cierto grado de maduración, las personalidades creadoras supremas emergen del paraíso para acometer la tarea multisecular de llevar a los universos evolutivos a la existencia de hecho. Sí, muy bien. Entonces acá nos dicen varias cosas muy importantes. Primero, que la realidad finita total será la realidad suprema. O sea, todo lo que es esta realidad en la que vivimos, la realidad de los 7 superuniversos, la realidad del gran universo,
será la realidad suprema cuando se complete. Aún no se ha completado, está en crecimiento. La realidad finita, pues la nuestra, está entre lo absoluto y lo absonito. ¿Ok? Recuerdan que hemos dicho que Abona es absonito, entre otras cosas, y también los 4 cinturones del espacio exterior son absonitos. Eso ya lo sabíamos. Lo absoluto es lo que es solamente el paraíso. Lo absonito, que está entre los anillos exteriores y también en Abona, ¿no? Es una realidad que trasciende el tiempo y el espacio. Mientras que en el absoluto, que es el paraíso, el centro de todas las cosas, ¿no? No hay ni tiempo ni espacio. Bien. Lo absonito, hemos dicho, está tanto en el paraíso como en Abona y en los 4 cinturones exteriores. En el paraíso están todos los actuales no restringidos. En el espacio exterior están todos los potenciales no restringidos. Lo finito se hace realidad mediante la cooperación de los agentes absonitos del paraíso y las personalidades creadoras supremas del tiempo, o sea, los hijos creadores. Y aquí intervienen unos seres eventuados que son los arquitectos del universo maestro y obviamente sus asociados trascendentales. Ellos realizan la función absonita de maduración de las posibilidades cualificadas de los 3 absolutos de potencialidad. ¿Cuáles son los absolutos de potencialidad? El absoluto cualificado, el no cualificado y el absoluto universal. Y cuando la maduración es adecuada, alcanza cierto grado, entran en acción las personalidades supremas creadoras, quienes son los hijos creadores y las hijas creativas, para embarcarse en la tarea de hacer realidad los universos evolutivos. Todo eso está en este párrafo. Vamos al último. Le tocaría a... Perdón, Octavio, hay una manito ahí. Adelante, Octavio. Hermanito, buenas tardes, gusto en saludarlos. ¿Qué se imagina usted, fíjese, lo que dice? Las personalidades creadoras supremas emergen del paraíso para ocuparse de la larga tarea de llevar los universos evolutivos a la existencia de hecho. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa cuando estas personalidades supremas, que yo entiendo, no sé si usted lo entiende así, que vendría siendo la prioridad de actualidad, ¿no? No, Que no, no. emergen del paraíso. Porque La, si emergen del paraíso, quiere decir que era la prioridad de actualidad. Entonces yo me pregunto, si esta teoría de la actualidad emerge del paraíso, ¿sí? Para llevar a los universos evolutivos de la existencia de hecho, entonces, ¿qué pasa con la teoría de potencialidad? ¿Se van a fusionar? bien, no debemos confundir los creadores supremos con las triodidades, ¿no? Aquí vemos que la triodidad de actualidad está formada por el Hijo Eterno, la Isla del Paraíso y el Espíritu Infinito o actor conjunto, ¿ok? Ellos están en el paraíso, ¿ok? Ellos no se mueven del paraíso, están en la absolutidad, están en la infinidad. Lo que, Entonces, ¿a quién lo se que nos refiere llega con a personalidades esta creadoras? realidad son los creadores supremos. ¿Quiénes son los creadores supremos? Comenzando los espíritus maestros, los ancianos de los días, los hijos creadores y las hijas creativas. Ellos son los que se encargan de crear o hacer o poblar esta realidad, ¿no? Finita con los seres y cosas de los 7 superuniversos. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Sí, sí, ya lo entendí. Esos son los creadores supremos. Son parte de lo que se llama Dios. Oiga, ¿pudiera estar ahí incluidos los hijos creadores? Sí, ellos son Como principalmente. Micael, ya después de haber completado su
su misión y haber alcanzado la soberanía. Ya ve que ellos tienen ya otro nivel, entonces podría entrar ellos aquí también, ¿verdad? Sí, así es. Ellos son los que se encargan de crear los universos, ¿no? Los hijos creadores con las hijas del espíritu infinito, los espíritus maternos de los universos. Bien, a ver, vamos al último párrafo que creo redondea todo lo que hemos dicho hasta ahora de esta sección que viene a ser la que trata de las fuentes de la realidad suprema, ¿verdad? Ok. ¿A quién le toca, Ketita? Renato. Adelante, Renato. El crecimiento de la supremacía deriva de las prioridades. La persona del Espíritu del Supremo deriva de la Trinidad, pero las prerrogativas de poder del Todopoderoso están basadas en los éxitos como divinidad de Dios séptuple. Por otra parte, la conjunción de las prerrogativas de poder del Supremo Todopoderoso con la persona de Espíritu de Dios Supremo se produce en virtud del ministerio del actor conjunto, que otorgó la mente del Supremo como factor de conjunción a esta deidad evolutiva. Ujú. Bien, en este último párrafo refuerzan el hecho de que la persona del Supremo deriva de la Trinidad del Paraíso, o sea, Dios el Supremo que está en Abona, ¿ok? Y que el crecimiento de la supremacía deriva de las triodidades, tanto la potencial como la de actualidad. El crecimiento de la supremacía es el Todopoderoso Supremo, pero su poder está basado en el séptuplo, la asociación de esas 7 deidades, ¿ok? ¿Quiénes son? Las 3 deidades del paraíso, o sea, la deidad absoluta. Están los creadores supremos, o sea, espíritus maestros, eh, ancianos de los días, hijos creadores e hijas creativas, ¿verdad? Y también el supremo, el mismo supremo, ¿ok? Pero esa síntesis de la personalidad de espíritu, el Dios supremo de Abona, y el poder, o sea, el todopoderoso supremo, que se llama síntesis, poder, personalidad, se produce en virtud de la mente suprema, la cual es otorgada por el actor conjunto, o sea, por el espíritu infinito. No sé si queda claro eso. Bien. Ahora pasamos a la sección 5, la relación del Supremo con la Trinidad. José Luis. El Ser Supremo depende absolutamente de la existencia y la acción de la Trinidad del Paraíso para la realidad de su naturaleza personal y de espíritu. Así como el crecimiento del Supremo está relacionada con las triodidades, la personalidad de Espíritu de Dios Supremo depende y proviene de la Trinidad del Paraíso, que seguirá siendo siempre la fuente centro absoluta de estabilidad infinita y perfecta alrededor de la cual se despliega progresivamente el crecimiento evolutivo del Supremo. Okay. Aquí tienen el Supremo que está en Abona y la Trinidad del Paraíso. Esta es una sección bien cortita. Habíamos dicho que la personalidad espiritual, que se llama Dios el Supremo, es una deidad derivada de la Trinidad. ¿Okay? Es hija de la Trinidad, o sea, tiene un origen. Dios Supremo tiene un origen. Va a conocer su origen y va a conocer su destino, este Dios. Que es nuestro Dios, el Dios de nuestra realidad finita. Y cuando terminemos esa evolución y se produzca esa síntesis, ¿no? Completa, ese es el Dios que vamos a comprender perfectamente porque ha evolucionado con nosotros. Nosotros evolucionamos en el Supremo y con el Supremo. Nos vamos hacia la perfección finita. ¿No? Entonces, este Dios es absolutamente dependiente de la Trinidad del Paraíso. También sabemos que el crecimiento del Supremo, que se llama Todopoderoso Supremo, es materia de las relaciones de las triodidades.
Sin embargo, el Supremo sigue dependiendo de la Trinidad, su centro fuente absoluto para mantenerse estable durante su crecimiento evolutivo. Sí, Octavio. Adelante, Octavio. Hermanito, a ver si no complico las cosas. Pero yo he entendido que en el universo siempre hay como un orden, ¿no? Una especie de vía o de jerarquías. Entonces aquí me llama la atención cómo es que el Supremo de alguna manera se entiende directamente con la Trinidad del Paraíso. Entonces yo le pregunto a usted o cómo lo comprende o cómo lo entiende. Entonces, ¿dónde queda el Dios último? Yo esperaría que el Sí, Dios último fuera una especie de puente o de vía entre el Supremo y la Trinidad, ¿no? Del paraíso. Pero aquí lo están omitiendo totalmente. Y yo siempre he entendido que es como una línea, ¿no? Vertical de ascenso o descenso en cuanto a las realidades. Entonces pareciera como no está aquí el Dios el último, que ni siquiera lo mencionan, entonces no es, pues no sé si sea así o son líneas paralelas y él esté en otra línea paralela al Supremo. Yo había entendido que era una especie de como de jerarquías o de niveles y no lo veo por ningún lado. Entonces ahí ando perdido, ayúdame a entenderlo. a ver, vamos a decirlo de otra Y forma. espero explicarme también, porque esa es otra. Sí. Dios en la infinidad, ¿no? En la absolutidad del paraíso, eh, quiere llegar a nosotros. Y para poder llegar a ese nivel, tiene que crear dos realidades subabsolutas. La primera, la más baja de todas, es la realidad finita, la de los 7 superuniversos. Y la segunda, el segundo escalón para llegar a la infinidad es la realidad absonita, entre lo finito y lo absoluto, ¿verdad? Hasta ahí queda claro. Eh, y él se proyecta en la realidad finita a través de Dios Supremo y en la realidad absonita a través de Dios el último. Como estamos tratando de la realidad finita, la realidad del Ser Supremo, todavía no mencionamos, no tratamos del último, porque el último corresponde a la realidad absonita, los 4 cinturones del espacio exterior que todavía no están poblados, ¿verdad? Entonces, eh, por eso dicen que la realidad finita y el supremo son la supremacía de la deidad es el primer nivel de contacto o de asociación o de encuentro de la deidad del creador con la criatura. Y para que Dios se dé a conocer a nosotros, que estamos en el nivel más bajo de la realidad, hay una escalera divina formada por 7 deidades, ¿ok? Que están presididas por las 3 deidades del paraíso y a continuación los creadores supremos que hemos mencionado, que se llama Dios séptuple, ¿verdad? Y a través de Dios séptuple nosotros podemos conocer al Padre. Es así que Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Es así como se revela el Padre. Y por supuesto el Padre mismo viene en forma de pequeñas chispitas tan divinas como Él, de su propia naturaleza, para que nos habite y nos guíe y nos diga, este es el camino, ¿ok? Y nos inspire ese deseo de buscar la perfección. Y la máxima perfección a la que vamos a poder llegar es a la perfección finita. Y el máximo Dios al que podamos comprender plenamente va a ser el Supremo, el Dios de nuestra realidad finita. Por eso que hasta ahora no hemos hablado del último. El último es el siguiente paso. O sea, nos estamos preparando, incluyendo al Supremo, para abordar esa nueva realidad de espacio-tiempo trascendido, que es la realidad absoluta. No sé si queda un poquito más claro, Octavio. Adelante. Lo que entiendo entonces de su explicación es que de algún modo ahorita omiten el Dios último para que podamos entender esto, ¿no?
y no saturarnos no saturarnos de tanta información para no perdernos, ¿no? Es lo que comprendo de lo que usted lo acaba de expresar. O sea, el mensaje subyacente, ¿no? Ahorita quitamos el último para que no se pierdan con tanta información y se hagan bolas y nada más vamos a hablar del Dios Supremo, pero me llama la atención cómo es que directamente dicen que el Supremo está en relacionados con la Trinidad del Paraíso, pero antes de él hay otro nivel que es el absónito. Por eso es que a mí me llama la atención, pero pues, dejémoslo así para que no enredarnos tanto. Porque de la Trinidad del Paraíso está el nivel absónito, y el Supremo es el que entrega a los finitos al absónito. Entonces, de alguna manera aquí lo están omitiendo, a lo mejor para razones de comprenderlo y no perdernos en esa cantidad de información, ¿no? Ya, para poder comprender el último, o sea, la realidad absónita, tenemos que tener una mente mejor dotada, ¿no? Tenemos que tener más de la mente cósmica. Ahora tenemos una mente otorgada por el espíritu materno del universo, ¿verdad? Y con esa mente finita podemos comprender un poco esto que estamos estudiando ahora, la realidad del Supremo, ¿no? Bien, ahora la realidad finita está entre, ¿qué les digo? Entre el universo central de Abona, en donde hay también realidad absoluta y absoluta, y los cuatro niveles del espacio exterior que son absónitos, pero que en ellos todavía no vive nadie. Solamente están trabajando ahí los arquitectos del universo maestro y los controladores físicos. Bien, formando los universos. Ese video que les pasé al principio es lo que el telescopio Webb observa de los cinturones exteriores. Ahí todavía no hay planetas. Están formándose las estrellas. ¿Ok? Bien, están en ese proceso. Y este es el último párrafo cortito. ¿A quién le toca leer? Quedita. Uy, ¿qué pasó? Ha leído José Luis, ¿no? Sí, José Luis sería Mario, Sería Mario. nuevamente. Mario, te rematas con este último párrafo. Esta sección tiene solo 2 párrafos. Gracias. La función de la Trinidad está relacionada con la función del Supremo, pues la Trinidad es funcional en todos los niveles, en su totalidad, incluido el nivel de la función de la supremacía. Pero así como la edad de Abona da paso a la edad de los superuniversos, la acción perceptible de la Trinidad como creadora directa da paso a los actos creativos de los hijos de las deidades del paraíso. Gracias. Así es. Entonces, como la Trinidad es funcional en todos los niveles de la realidad, incluyendo la realidad finita, la realidad de supremacía, digámoslo así, ¿no? Supremacía de la deidad, recuerdan el prólogo. Entonces, es perfectamente lógico y natural que la Trinidad se relacione también con la función del Supremo. Finalmente, así como la era de Abona da paso a la era de los superuniversos, la Trinidad da paso a los actos de los hijos creadores del paraíso. ¿No? Bien. Pasamos a la sección 6, la relación del Supremo con las triodidades. La prioridad de actualidad sigue actuando directamente en las épocas posteriores a Abona. La gravedad paradisíaca sujeta las unidades básicas de la existencia material. La gravedad de espíritu del Hijo Eterno opera directamente sobre los valores fundamentales de la existencia de espíritu, y la gravedad de mente del actor conjunto aferra infaliblemente todos los significados vitales de la existencia intelectual. Sí. En la sección 4 habíamos visto que las triodidades, que abarcan lo actual y lo potencial,
se expresan en la realidad finita en conjunción con el Ser Supremo. Y que las triodidades se manifiestan en el Supremo de forma directa e indirecta. La triodidad de actualidad continúa su función directa en el Todopoderoso Supremo, desde el paraíso y abona. Desde el paraíso se origina la gravedad material. Ustedes saben, el paraíso bajo está el absoluto no cualificado y es el centro de todo lo que es material, ¿no? Bien, de las unidades básicas de la existencia material. ¿Cuáles son las unidades básicas de la existencia material? Los ultimatones. Bien. Desde el Hijo Eterno, la gravedad espiritual, o sea, todos los valores espirituales. Y desde el actor conjunto, el espíritu infinito, la gravedad mental, todos los significados vitales de la existencia intelectual. Ahí está todo. Seguimos. Pero a medida que cada etapa de la actividad creativa avanza hacia afuera por el espacio inexplorado, su existencia y sus funciones se alejan cada vez más de la acción directa de las fuerzas creativas y las personalidades divinas del emplazamiento central, la isla absoluta del paraíso y las deidades infinitas que residen en ella. Y así, estos niveles sucesivos de existencia cósmica van dependiendo cada vez más de los desarrollos que se producen dentro de las tres potencialidades absolutas de la infinitud. Bien, acá están las tres potencialidades absolutas de la infinitud. ¿Ok? El absoluto cualificado, o sea, el absoluto de deidad, el absoluto de no deidad, que se llama no cualificado, todo lo que no es deidad, y el que los agrupa y los integra o los sintetiza, que es el absoluto universal. ¿Ok? Entonces, esto nos dice que la actividad creativa se va haciendo cada vez menos dependiente de las fuerzas creativas del universo central, y a medida que avanza por los sucesivos niveles de la existencia cósmica, depende cada vez más de los absolutos de la infinitud que acabamos de ver. A ver, ahora nos hablan del ministerio del Supremo. Le tocaría a Marlene, creo. A mí. El Ser Supremo abarca unas posibilidades de ministerio cósmico que no aparecen manifestarse en el Hijo Eterno, en el Espíritu Infinito, ni en las realidades no personales de la isla del paraíso. Hacemos esta afirmación con la consideración debida a la absolutidad de estas tres actualidades fundamentales, pero el crecimiento del Supremo no se basa solo en estas actualidades de la deidad y del paraíso, sino que está involucrado también en desarrollos que se producen dentro del absoluto de deidad, absoluto universal y absoluto no cualificado. Vamos a poner otra vez acá el cuadrito para que lo vean claro. Bien. Entonces, este párrafo habla del ministerio del Supremo. Sus posibilidades de servicio cósmico no solo se basan en la triodidad de actualidad, es decir, energía, materia, mente y espíritu. O sea, es como decir paraíso, espíritu infinito e hijo eterno, sino también en el desarrollo que se produce en los tres absolutos de la infinitud, el cualificado, el no cualificado y el universal, es decir, la triodidad de potencialidad. El Supremo crece, se actualiza, evoluciona en íntima relación con las dos triodidades, no solamente la de potencialidad, sino la de actualidad. Ahora sí, seguimos. Sí, me toca, Gloria, por favor. El Supremo no solo crece a medida que los creadores y las criaturas de los universos en vías de evolución consiguen asemejarse a Dios, sino que esta deidad finita también crece como resultado del dominio que adquieren los creadores y las criaturas sobre las posibilidades finitas del gran universo. El movimiento del Supremo es doble.
intensivo hacia el paraíso y la deidad, y extensivo hacia la ilimitación de los absolutos de potencial. Bien, aquí nos habla del doble mecanismo que tiene el Supremo para su crecimiento. El primero es el perfeccionamiento de creadores y criaturas que buscan asemejarse a Dios. Y el segundo es el dominio que adquieren estos creadores y criaturas sobre las posibilidades finitas del gran universo, que es los 7 superuniversos. Esto quiere decir que si son finitas, en algún momento se van a completar en su totalidad. Pienso que los creadores y las criaturas lograrán su perfección finita, así como los universos alcanzarán también la estabilidad perfecta, una estabilidad similar a la de Abona. ¿Okay? Entonces, fíjense, no solamente vamos evolucionando en mente, digamos, en perfección, ¿no? En valores y significados, sino que también la parte material de los universos se van perfeccionando, se van estabilizando hasta que todo queda en un equilibrio perfecto, perfección finita, ¿ok? Todo termina en esa perfección finita. Sí, Octavio. Adelante. Hermanito, yo diría que más que abona, porque nosotros estamos incluyendo la experiencia que no tiene abona, ¿sí? Porque si nosotros vamos a llegar a una perfección, bueno, no, bueno, sí, de luz y vida, creo que se vale decir absoluta, ¿no? O no, semi-absoluta, un poquito más abajo. Pero nosotros ya tenemos la experiencia que abona no tiene. Entonces, considero que ese es un plus más que ellos no tienen. Y realmente esa es una de las razones de todo este proyecto de Dios, la experiencia, si no, pues no habría nada, no tendría sentido nada. Has Hola, tocado, Anita, bienvenida. hola a todos. Hola, Sorry por la demora. no te preocupes, que Tita toma nota. Bien, Octavio ha tocado un tema bastante importante, ¿no? Un ser de Abona dice, bueno, las cosas son como son, ¿por qué tendrían que ser de otra forma, ¿no? Y son perfectas, y él es perfecto, no entiende que puede haber imperfección. En cambio, nosotros decimos, las cosas funcionan porque, bueno, hemos intentado todo para que eso se haga realidad, ¿verdad? Hemos experimentado todo, hemos pasado por todos los errores hasta que al final hemos llegado a lo correcto, ¿verdad? Bien, esa es la diferencia que hay entre un crecimiento evolutivo en donde tú eres consciente de cada paso que ha tomado tu camino a la perfección y el punto de vista de un ser que nació perfecto y vive en un mundo, en una realidad perfecta, ¿no? Ujú. Esa es la ventaja que tenemos por haber crecido y haber podido contar una historia de cómo fue nuestro crecimiento. Bien, sí, Octavio. Y de hecho, fíjese, esa experiencia que ya vamos a tener nosotros y que de alguna manera llegamos a esos niveles de luz y vida, esa experiencia es la que de alguna manera se nos capacitó para poder aplicarla de algún modo, lo desconozco, pero yo así lo he entendido, ahora en los anillos exteriores, donde va a haber toda una creación, ¿sí? Y pienso yo que esa experiencia es la que de algún modo se va a necesitar allá para el proyecto que Dios tiene en esa área, después de haber sido eventuados, ¿no? Para poder ejercer en esos espacios de los anillos exteriores. Por eso son como etapas, ¿no? Etapas que Dios de algún modo estuvo proyectando a través de procesos evolutivos para de alguna manera pasar de una etapa a otra y luego la que sigue, ¿no? Que es la etapa del Dios el último. Así es, y todavía Perdón, falta la etapa. usted dice que a veces no hay que pensar mucho, pero yo no puedo dejar de pensar y yo veo así las cosas, ¿no? O me doy una idea, puede estar mal mi interpretación, pero pues lo veo viable. Gracias. No, está bien.
podemos perfectamente proyectarnos. Con esta mente limitada que tenemos, podemos proyectarnos al final de esta era universal, cuando termine de actualizarse el Supremo y cuando todas las criaturas hayan llegado a esa perfección finita. O sea, eso significa que todos los mundos de los 7 superuniversos, esos trillones de mundos, van a llegar a luz y vida. ¿Ok? Entonces, al final de la era universal, cuando surja, cuando emerja el ser supremo, que es la síntesis entre la personalidad del Supremo, Dios el Supremo de Abona, con el Todopoderoso Supremo, todas las experiencias de todos los seres mortales, no solamente los seres ascendentes como nosotros, sino también los descendentes. Ahí están eh, todos los creadores supremos, los seres descendentes que han llegado hacia nosotros a revelarnos al Padre. Todos ellos también se perfeccionan, por eso tienen que hacer auto-otorgamientos. Entonces todos ellos vamos a contribuir a que surja esta deidad finita, experiencial, que se llama el Ser Supremo. ¿Ok? Y una vez que surja ese Dios y todas las criaturas hayamos llegado a ese nivel de perfección, en ese momento terminará esta era universal, pero no terminará, ¿no? La creación, no terminará el universo maestro, al contrario, será el inicio de una nueva etapa. Ujú. En ese momento todos estaremos preparados para la siguiente realidad, ¿no? Para vivir, intervenir en la siguiente realidad del universo, que son los 4 inmensos cinturones del espacio exterior. ¿Se imaginan ustedes? Ahora, ¿cómo será eso? ¿Cómo seremos cuando tengamos una mente que nos permitirá conocer esa realidad absoluta? No tengo la menor idea, pero que vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso y está bien que nos proyectemos a eso. Octavio, no te sientas este, demasiado extravagante por hacerlo. Sí. De hecho, hermanito, una de nuestras funciones en los anillos exteriores, fíjese lo que dice el documento, no lo voy a leer, pero léanlo cuando puedan. El último párrafo del documento 112 dice que nosotros tenemos la potencialidad nada más y nada menos de ser administradores de universos, ¿eh? No dice de esferas, ¿sí? Ni de sistemas, dice de universos. Entonces, imagínense la importancia, por eso yo insisto mucho en eso de la experiencia. ¿Qué, qué tan importante es cierto yo que es la médula de todo esto? Porque para que Dios se haya liberado de su potencialidad, ¿no? Donde Él se encontraba, y por voluntad se liberó de la infinidad y rompió las cadenas de la eternidad para poder experimentar, y lo único que Él no puede experimentar es la experiencia a través de los finitos, porque Él sabe todo en cuanto a su proyecto, al conocimiento de las cosas, pero Él no las ha experimentado. Entonces, crea todo esto, ¿sí? Y de algún modo recoge la experiencia a través del Supremo, pero nosotros también ya vamos con esa capacitación y conforme vayamos pasando las etapas, pues vamos a tener algunos ministerios, ¿no? Y en el documento 112 lo dice, que nosotros, los hijos del Supremo, porque ahí nos dice el hijos del Supremo, fusionados con el ajustador de pensamiento, porque no vamos solos, ¿verdad? La mitad es del ajustador, que es la misma, es el mismo Dios. Sí, ya nosotros somos una criatura nueva, una criatura cósmica nueva, 50% humanos, mortales, ascendentes, hijos del Supremo, y el otro 50% hijos de Dios como ajustador de pensamiento, ¿no? Entonces no somos cualquier criatura para poder ir a trabajar a esos anillos exteriores, más lo que todavía no sabemos, ¿no? Como usted lo dijo ahorita. Gracias. Gracias a ti, ese es el destino excelso que nos espera. ¿Le toca a Ketita? Gloria ha leído, ¿verdad? Sí. Y entonces Renato. Renato. El Supremo no solo crece a medida que los creadores y las criaturas de los universos en vías de evolución consiguen asemejarse a Dios, sino que esta deidad finita también crece como resultado del dominio que adquieren
los creadores y las criaturas sobre las posibilidades finitas del gran universo. El movimiento del Supremo es doble, intensivo hacia el paraíso y a la deidad, y extensivo hacia la ilimitación de los absolutos de potencial. Bien. Entonces, el mismo movimiento dual se da en las personalidades ascendentes y descendentes, ¿no? Los creadores y sus asociados descienden a nosotros en la forma de Dios séptuple, ¿no? Hacia afuera del Supremo, mientras que nosotros, como seres ascendentes, nos movemos hacia adentro de la supremacía. Bien, entonces, y aquí quería destacar una palabrita que usan aquí, ¿dónde está? Se me cansa. Y la criatura es la posibilidad infinita del gran universo. Sí. Ya. Sí, bueno, creo que queda claro eso, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento es doble, hacia el paraíso y también hacia la ilimitación de los absolutos de potencial. A ver, En seguimos. la presente edad del universo, este movimiento dual se revela en las personalidades ascendentes y descendentes del gran universo. Las personalidades creadoras supremas y todos sus asociados divinos reflejan el movimiento divergente hacia afuera del Supremo, mientras que los peregrinos ascendentes de los 7 superuniversos representan la tendencia convergente hacia adentro de la supremacía. Bien, acá esto es lo que les quería decir, estaba en el siguiente párrafo. Fíjense que utilizan la palabra peregrinos. Solo somos peregrinos cuando lleguemos a Abona, ¿bien? Y en Abona, nos convertimos en peregrinos en camino a la aventura de la deidad. Ya hemos hablado otras veces de eso, de la aventura de la deidad, que es reconocer al Espíritu Infinito, al Hijo Eterno y al Padre, ¿no? Y si fallamos en esa aventura, tenemos que regresar a otro superuniverso para prepararnos un poco más. Bien, entonces son etapas de nuestra carrera de ascenso. En el mundo, como seres vivos, ¿no? Somos mortales, ¿no? Hijos de Dios por la fe. Cuando pasamos a los mundos de estancia, somos progresores morontiales, y cuando terminamos nuestro recorrido por el universo local, dejamos de ser morontiales para ser espíritus de primer nivel, y ahí pasamos al sector menor, de ahí al sector mayor y al superuniverso. Y cuando salimos de la capital del superuniverso, o sea, de Ubersa, en el caso de nuestro superuniverso, y pasamos a Abona, nos convertimos en peregrinos de Abona, ¿ok? Por eso usan la palabra peregrinos. A ver, seguimos. Le toca a Anita. Ani. ¿Estás ahí, Anita? Tu micro está cerrado. Micro. Sí, pensé que se había abierto. La deidad finita busca siempre la correlación dual, hacia adentro, hacia el paraíso, y sus deidades, y hacia afuera, hacia la infinitud y los absolutos que hay en ella. La poderosa erupción de divinidad paradisiaca creativa, que se personaliza en los hijos creadores y se hace poder en los controladores del poder, constituye la gran expansión de supremacía hacia los dominios de la potencialidad, mientras que la interminable procesión de criaturas ascendentes del gran universo representa la poderosa marea de la supremacía entrante hacia la unidad con la deidad del paraíso. Bien. Dos párrafos antes nos dijeron que el Supremo se mueve hacia adentro, hacia el paraíso y sus deidades.
pero también se extiende hacia afuera, hacia los absolutos ilimitados. Esta deidad busca siempre la correlación hacia adentro y hacia afuera. Desde el paraíso, la respuesta es la erupción de divinidad creativa que se personaliza y se hace poder al mismo tiempo. O sea, desde del paraíso vienen los hijos creadores. Ok, se personaliza por eso en los hijos creadores y se hace poder con los controladores del poder. Así se expande el supremo sobre los dominios de la potencialidad, que son los absolutos cualificado, no cualificado y universal. ¿Okay? A ver, y eso creo que lo explican mejor en el siguiente párrafo. Viene Mario nuevamente, creo, ¿no? Ahí estamos. Los seres humanos han aprendido que a veces se puede percibir el movimiento de lo invisible observando sus efectos en lo visible, y nosotros que estamos en los universos aprendimos hace tiempo a detectar los movimientos y tendencias de la supremacía a base de observar cómo repercuten esas evoluciones en las personalidades y los patrones del gran universo. Gracias. Ok, entonces aquí el revelador declara que puede detectar los movimientos y tendencias de la supremacía en los patrones y personalidades del gran universo, aunque no lo vea. De la misma manera que nosotros podemos percibir el movimiento de lo invisible por sus efectos en lo visible, ¿verdad? Okay. Creo que este es el último párrafo. Sí, adelante. Los seres humanos han aprendido que a veces se puede percibir el movimiento de lo invisible observando sus efectos en lo visible. Y nosotros que estamos en los universos aprendimos hace tiempo a detectar los movimientos y tendencias de la supremacía a base de observar cómo repercuten esas evoluciones en las personalidades y los patrones del gran universo. Sí, porque eso creo que lo había leído Mario. Léete este último. Aunque no estamos seguros, creemos que el Supremo, como reflejo finito de la deidad del paraíso, ha emprendido una progresión eterna hacia el espacio exterior. Sin embargo, como modificación de los tres potenciales absolutos del espacio exterior de este Ser Supremo, busca constantemente la coherencia paradisíaca. Y estos movimientos duales parecen explicar la mayoría de las actividades básicas que ocurren ahora en los universos organizados. Sí, entonces en este último párrafo nos reafirman que el Supremo es el reflejo finito de la deidad del paraíso. Y en base a eso, el revelador cree que el Supremo seguirá proyectándose hacia el espacio exterior, lo que decía Octavio, ¿no es cierto? Perpetuando la coherencia del paraíso. Recuerden que el Ser Supremo formará parte de la Trinidad absoluta, junto con el último y el llamado consumador del destino universal, ¿no? Bien. ¿Dónde está? Esa es la Trinidad última. Bien. Pasamos a la última sección del documento, la naturaleza del Supremo. En la deidad del Supremo, en la deidad del Supremo, el Padre Yo Soy ha conseguido liberarse de forma relativamente completa de las limitaciones inherentes a su estatus infinito, a su ser eterno, a su naturaleza absoluta. Pero para ser liberado de todas las limitaciones existenciales, Dios Supremo ha tenido que someterse a las restricciones experienciales de su función universal. Al lograr la capacidad de experimentar, el Dios finito
se somete a la necesidad de adquirir experiencia. Al liberarse de la eternidad, el Todopoderoso se encuentra con las barreras del tiempo y el Supremo solo puede crecer y desarrollarse como consecuencia de la parcialidad de su existencia y de la incompleción de su naturaleza, es decir, de la no absolutidad de su ser. Ok, vamos a tratar de explicar este párrafo, ¿no? Que habla de la naturaleza del Supremo. Okay, la naturaleza de su ser es ser un Dios finito, un Dios que tiene un inicio, puede no terminar nunca, ¿no? O sea, su existencia es infinita, pero Él es finito, o sea, nace, crece y se completa, se culmina su desarrollo, ¿no? Ahora, partiendo del hecho de que el Supremo, ¿no? Es el mismo Padre, yo soy, liberado de su condición de infinitud, de la eternidad de su ser y de la absolutidad de su naturaleza. O sea, el Padre, yo soy, es absoluto, ¿no? Y se proyecta en el Supremo, que es la realidad finita, va a tener, eso tiene un precio, o sea, el Supremo va a tener que someterse a los rigores de la realidad finita, que es el crecimiento, la evolución y la adquisición de experiencia. ¿Ok? Entonces, al ser por naturaleza incompleto, no absoluto, tiene una existencia eh, que debe experimentar, ¿no? Debe crecer para alcanzar su pleno desarrollo. Por lo tanto, el Supremo está sometido a esas exigencias experienciales, ¿no? De la función universal que tiene esta realidad, la realidad finita del tiempo y el espacio. Más o menos queda más claro. Seguimos. Mayra. Todo esto debe ser conforme al plan del Padre, que ha basado el progreso finito en el esfuerzo, los logros de las criaturas en la perseverancia y el desarrollo de la personalidad en la fe. Al ordenar así la evolución experiencial del Supremo, el Padre ha hecho posible que existan en los universos criaturas finitas y que logren algún día la divinidad de la supremacía mediante la progresión experiencial. Sí. Entonces, este párrafo nos refleja el plan de Dios, lo que habíamos dicho al principio, para nuestra razón de ser. En la realidad finita, nosotros, las criaturas, debemos esforzarnos con perseverancia para el desarrollo de nuestra personalidad en la fe. Por eso ha ordenado el desarrollo experiencial del Supremo para que Él acopie todas nuestras experiencias de valor, que nos llevan por el camino de la perfección hacia Él, hacia el Padre. Y mediante la progresión por la experiencia, alcanzaremos algún día la divinidad de la supremacía. ¿Okay? Hemos sido creados para alcanzar la divinidad finita, pero eso demanda mucho esfuerzo. Eso es lo que nos quieren decir en este párrafo. Seguimos. Toda realidad es relativa, incluso el supremo y aún el último, excepto los valores no cualificados de los 7 absolutos. El hecho de la supremacía está basado en el poder paradisiaco, en la personalidad del Hijo y en la acción del conjunto. Pero el crecimiento del Supremo está ligado al absoluto de deidad, al absoluto no cualificado y al absoluto universal. Y esta deidad sintetizadora y unificadora, Dios Supremo, es la personificación de la sombra finita proyectada de un extremo a otro del gran universo por la unidad infinita de la naturaleza inescrutable del Padre del Paraíso, la primera fuente y centro. Muy bien. Ok, acá nos siguen reafirmando ese hecho. Toda la realidad finita y la realidad sonita inclusive es relativa.
todos son experienciales, tanto el Dios, el Supremo, como el Último, como el Absoluto, son experienciales. Ujú. O sea, Supremo y Último, para comenzar. La única excepción de estos niveles de realidad son los valores incalificados de los 7 absolutos. El hecho de la supremacía se fundamenta en el poder del paraíso, la personalidad del Hijo y la acción del actor conjunto. Pero el crecimiento del Supremo está intrínsecamente ligado al absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal. Esos tres, ya ustedes saben, se llama triodidad de potencialidad. Y esta deidad unificadora y sintetizadora, Dios el Supremo, es la personificación de la sombra finita del Padre del paraíso, la primera fuente y centro. O sea, siempre es el Padre. El Padre está en la infinidad, en la absolutidad, pero por ser Dios y por ser capaz de hacer todo, una de sus funciones es la supremacía, o sea, proyectarse hacia otra realidad subabsoluta, que es la realidad del tiempo y del espacio, en la forma del Supremo. Después de eso, se proyectará en la realidad absonita, como un paso previo para llegar a la absoluta, a través de Dios el último y Dios el absoluto. Bien. Es así como Dios se libera de su estatus de infinidad y absolutidad. Dios todo lo puede, sería la conclusión de esto. Seguimos. Le toca a Renato. Adelante, Renato. En la medida en que las teoridades operan directamente en el nivel finito, inciden en el supremo, que es la focalización en deidad y la suma cósmica de las restricciones finitas de las naturalezas de lo actual absoluto y lo potencial absoluto. Las dos prioridades, ¿no es cierto? Bien, acá tienen la Trinidad del Paraíso en la eternidad y en la época post-Abona, la segunda era universal, que es la era de los 7 superuniversos. A ver, en esta parte, ya. Entonces el Supremo, nos acaban de decir, es la focalización de la deidad trina en el nivel finito. ¿Mm? Bien. Así como la sumatoria de todo lo cualificado como finito en las naturalezas de los absolutos actual y potencial. ¿Quién sigue? Se considera que la Trinidad del Paraíso es inevitabilidad absoluta. Los 7 espíritus maestros parecen ser inevitabilidades de la Trinidad. La actualización de la personalidad de espíritu, mente, poder del Supremo tiene que ser la inevitabilidad evolutiva. Sí. Aquí nos hablan de las inevitabilidades a nivel de Trinidad del Paraíso. O sea, la Trinidad tuvo que darse por ser la inevitabilidad absoluta. ¿Ok? También se dio una síntesis, ¿verdad? El Padre en su condición estática, ¿no? Se hace potencial cuando decide hacer algo y lo primero que hace es separar la personalidad absoluta de sí mismo y entonces se eterniza el Hijo Eterno, ¿ok? Y después ambos, para llevar a cabo el plan, que es la expansión, la creación, se eterniza el Espíritu Infinito, que es el Dios de acción, el actor conjunto, y en ese mismo instante aparece Abona, ¿ok? Y que es la primera realidad universal, es el uno. O sea, hemos hablado, esto sucede entre el cero, la edad cero del universo y la primera edad del universo, la primera edad universal que es Abona, ¿ok? Y después Dios, que es absoluto e infinito en Abona, quiere vivir o experimentar
un origen y una culminación y se proyecta en la primera realidad subabsoluta que es la realidad finita, en forma de supremo, es la función de supremacía. De eso, todos estos documentos tratan de eso, cómo Dios se proyecta y se da a conocer a sus criaturas y les da la oportunidad de llegar hacia Él a través de Dios el séptuple. ¿Ok? Entonces, nos dicen, esa fue la primera inevitabilidad, la formación de la Trinidad del Paraíso. Los 7 espíritus maestros son aparentemente las inevitabilidades de la Trinidad. Ok, ustedes saben, la Trinidad se combina y en un máximo de 7 posibilidades, ¿verdad? Y esos son los 7 espíritus maestros, los que van a ser las autoridades supremas de 7 sectores que van a dar origen a los 7 superuniversos. ¿Ok? Y la actualización, poder, mente, espíritu y personalidad del Supremo debe ser la inevitabilidad evolutiva. O sea, esa es una segunda síntesis. Personalidad del Dios el Supremo de Abona con el poder, que es el Todopoderoso Supremo, para dar el ser supremo, dar origen al ser, que es la inevitabilidad evolutiva de primer nivel. Entonces, más o menos esto es lo que nos quieren decir acá con inevitabilidad evolutiva. Pero hay algo más. Sigue, Anita, ha leído, yo leí, sigue Anita. a ver, adelante. Dios Supremo no parece haber sido inevitable en la infinitud no cualificada, pero parece serlo en todos los niveles de relatividad. El Supremo es indispensable para focalizar, resumir y englobar la experiencia evolutiva, pues unifica efectivamente en su naturaleza de deidad los resultados de este modo de percibir la realidad. Y parece hacer todo esto con el propósito de contribuir a la aparición del devenir inevitable, la manifestación superexperiencial y suprafinita de Dios último. Bien, entonces, aquí este mensajero poderoso que redacta el documento nos dice que Dios Supremo no parece ser una inevitabilidad de la infinitud absoluta, pero sí de los niveles relativos, no absolutos. El Supremo es el focalizador indispensable que abarca y resume toda la experiencia evolutiva. El Supremo unifica eficazmente los resultados de este modo de percepción de la realidad en su naturaleza divina. Y todo lo hace el Supremo con el propósito de contribuir a la aparición de la eventuación inevitable que es Dios último. Dios último representa la superexperiencia y la inevitable manifestación superfinita de la realidad absoluta. Bien. No se preocupen de los términos, simplemente esto es una etapa que da origen a otra etapa superior. O sea, la era del Supremo dará paso a la era del último. Bien. Aquí están las deidades experienciales. ¿Ok? El Supremo, perdón, acá está lo que se llama la Trinidad Última, que está formada por el Supremo cuando se complete, las personalidades creadoras supremas, aquí están, que son ancianos de los días, primero los 7 espíritus maestros acá, los hijos creadores, los Migueles, las hijas creativas, los ancianos de los días. Bien, junto con los arquitectos del universo maestro. Eso es lo que se llama Trinidad Última. Sí, Octavio. Nada más yo quería recalcar, no sé si se puede regresar tantito, hermanito, donde habla del último. Fíjese, este párrafo me gusta porque
Sí, dice, pues unifica efectivamente en su naturaleza de deidad los resultados de este modo de de percibir la realidad, y parece hacer todo esto con el propósito de contribuir a la aparición del devenir inevitable, fíjese, es inevitable, la manifestación superexperiencial y suprafinita del Dios último. O sea, yo lo que entiendo, hasta aquí termina la etapa del espacio-tiempo. Ujú. Y a partir de ese momento ya empieza la etapa absónita, que ya no hay espacio ni tiempo, ¿eh? Es a través de la eventuación. Y ese es otro cantar, que como usted dijo, es otro nivel. Pero pienso yo que ese es el límite, donde termina una, inicia el otro. Gracias. Sí. En el espacio-tiempo hablamos de creación, ¿no? Y en la realidad absonita hablamos de devenir o de eventuación, también decimos. Por eso dice el devenir. Ahora, la realidad absonita, también en la realidad absonita también hay espacio-tiempo, ¿ok? En Abona también hay espacio-tiempo. Recuerden que el espacio se origina del paraíso, ¿no? Superior, y el tiempo un poquito por debajo del paraíso inferior. Entonces, solamente en el paraíso no hay espacio ni tiempo. Eh, Hay, podríamos decir, lugar para las cosas, ¿no? Pero no es un espacio como lo percibimos en nuestra realidad, ¿no? Y en Pues y es una realidad la absónita, realidad ¿no? Es diferente. absonita hay también espacio-tiempo trascendido. Ahora, ¿en qué sentido es trascendido ese espacio-tiempo? Todavía no lo podemos comprender. ¿Mm? Bien, esa es la diferencia, esa sola diferencia. A ver, quedan los dos últimos párrafos que le tocarían a, creo que Mario nuevamente, Mario y Mayra. Mario y Mayra. No se puede apreciar plenamente al Ser Supremo sin considerar su fuente, su función y su destino, su relación con la Trinidad originaria, el universo donde ejerce su actividad, y la Trinidad última como su destino inmediato. El origen, función y destino del Ser Supremo son elementos indispensables para su apreciación plena. ¿Ok? Su origen en la Trinidad del Paraíso, su universo de actividad, los 7 superuniversos, y su destino en la conformación de la Trinidad última. O sea, cuando se complete, ya se constituirá esa Trinidad última, junto con los creadores supremos y los arquitectos, ¿verdad? Bien. Perdón, Mario, sí. No, simplemente como yo lo veo es que es una deidad experiencial que se desarrolla a medida que las criaturas de los universos viven, aprenden, por lo que estuvimos leyendo, aman, sirven y eligen por sobre todas las cosas la voluntad divina, ¿no es cierto? Entonces ahí me conformé como una imagen que me puede ayudar a mí a pensar un poco más, a lo mejor es muy simple, es pensar en un inmenso océano formado por incontables gotas de agua, que seríamos nosotros. Cada decisión de bondad, cada acto de amor, cada conquista espiritual de cada uno de nosotros aporta algo a la realidad creciente del Supremo, porque si no lo vemos muy sintáctico por ahí. Ninguna experiencia creo que se queda, ninguna experiencia verdaderamente espiritual se pierde. Todos pasan a formar parte de esa gran síntesis universal, ¿no? Y creo que cuando un ser humano elige la verdad en lugar del error, ama a sus semejantes, sirve desinteresadamente, busca sinceramente al Padre, está contribuyendo no solamente al crecimiento de nuestra alma, y al mismo tiempo al crecimiento experiencial del Ser Supremo. Eso es lo que voy entendiendo por lo que vamos
leyendo y tus explicaciones más los aportes que nos hace, ¿cómo es que Jairo te iba a decir? No, Octavio. Octavio. Ahí está, gracias y perdón. Gracias por el tiempo. Gracias a ti, has dado perfectamente en el clavo, ¿no? Y solo te falta agregar que también las deidades creativas y creadores de los descendentes que llegan a nosotros a revelarnos al Padre, también ellos evolucionan junto con nosotros y también aportan al Supremo. Ujú. Y de esa forma se va a conformar la Trinidad última. O sea, los creadores supremos, comenzando por los espíritus rectores o espíritus maestros, ¿no? Los ancianos de los días, los hijos creadores, las hijas creativas, el ser supremo ya conformado, ya perfectamente actualizado, ¿no? Completo, y los arquitectos del universo maestro, como vimos en el esquemita de más arriba. Ok, creo que está acá. La Trinidad última, ¿verdad? Aquí están. Bien, pasamos al último párrafo de nuestro documento. El Supremo conecta lo finito con lo absoluto mediante el proceso de totalizar la experiencia evolutiva, de la misma manera que la mente del actor conjunto integra la espiritualidad divina del Hijo personal con las energías inmutables del patrón paradisíaco y que la presencia del absoluto universal unifica la activación de la deidad con la reactividad del no cualificado. Esta unidad revela sin duda la actuación no detectada de la unidad original de la causa primera Padre, y primer patrón fuente de todas las cosas y todos los seres, Sí, patrocinado por un mensajero poderoso que reside temporalmente en Urantia. bien. En este último párrafo se reafirma la función del Supremo en la síntesis de la experiencia evolutiva, a través de la cual conecta lo finito con lo absoluto, aun cuando la mente del actor conjunto integra la divina espiritualidad del Hijo personal y las energías inmutables del patrón del paraíso, así como la presencia del absoluto universal unifica lo cualificado, o sea, la deidad, con lo no cualificado, o sea, lo no deidad, lo reactivo, se revela en el Ser Supremo el trabajo unificador de la primera causa padre y fuente patrón, dice, de todas las cosas. Bien, y así termina este documento sobre el Ser Supremo. El próximo va a tratar del Todopoderoso Supremo, o sea, vamos a ya entrar a la parte de ese acúmulo experiencial tanto de las criaturas como de los seres descendentes, ¿no? Del séptuplo que desciende hacia nosotros y que también experimenta. Recuerden que Jesús siempre decía que él hacía la voluntad del Padre, ¿no? De su Padre. Bien, y eso es todo por ahora. Muchas gracias a todos por su presencia, Gracias, por su Pepe. participación. Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima Gracias. semana, Dios mediante. Bendiciones. Dios, Chao. Dios. Dios, buen fin de semana.